Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mí, ayer o te Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré. Gloria al Señor. Adoramos el nombre del Señor en esta hermosa mañana. Aprovechamos que estamos en pie y buscamos la palabra del Señor. Vamos al libro de Juan en esta hora. Gloria al Señor. El Señor está en su casa en esta hora. Amén. Juan capítulo 6, versos 65 al 68. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Dios, tú eres maravilloso y te place hablar a nuestros corazones en esta hora. Gracias, buen Espíritu Santo de Dios, porque tú conoces el corazón y porque tienes poder para restaurar nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Podemos sentarnos en esta hora. No importa cuántas veces usted tenga la oportunidad de enseñar, de predicar, de cantar al Señor. Mientras usted sienta un susto grande, dele gloria al Señor por eso. Amén. A modo de introducción, quería mencionar de verdad que en la actualidad, de alguna manera, por alguna razón, hemos llegado a la conclusión de que la fe cristiana, nuestra fe, nunca debe empujar, ni alar o incomodar a nadie. Ciertamente Jesús es bálsamo. Ciertamente Jesús es como un medicamento tranquilizante para corazones intranquilos. Pero igual sus palabras pueden perforar, pueden horadar el corazón que está endurecido.
Precisamente esto provocó que el mensaje de Jesús fuera de alguna manera ofensivo para aquellos que no le seguían, para aquellos que no querían aceptar sus palabras. Mensaje que de hecho continúa en ocasiones siendo ofensivos para aquellos a los cuales por algún momento en su vida no les interesó o no les interesa el Evangelio. En el relato bíblico del libro de Juan, capítulo 6, podemos decir que es Dios mismo quien impulsa al hombre a seguirle. Y es bueno entender que ese Dios poderoso impulsa al hombre y a la mujer a tener hambre y sed de Él. Pero que convertirnos en seguidores no es lo único para nosotros poder tener vida eterna. Nosotros necesitamos ser creyentes que vivan en fe para el servicio del Señor. Ser un seguidor de Cristo es algo sumamente serio. Es hermoso, pero es serio. Y puede llevarnos a desear conocer más sobre Él. Ese impulso maravilloso de querer seguir a Jesús es quien puede despertar en nosotros la curiosidad de conocer cómo pueden ser nuestras vidas cuando son totalmente transformadas y guiadas por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, ya estamos en una etapa que requiere algo más que simplemente seguir a Jesús de lejos. Estamos en un momento histórico, donde se buscan seguidores firmes con claras convicciones. Y cada vez que pasa el tiempo, usted se da cuenta que hace falta más gente con postura y con convicciones claras. Creyentes comprometidos con Jesucristo, con una fe clara en que no importando lo que digan otros, usted y yo seguiremos a Jesús. Que podamos asumir postura ante un mundo en crisis, no solo crisis económicas, crisis emocionales, crisis familiares, y lo peor, estamos viviendo en un mundo en crisis espiritual. Y es justo en ese punto en donde podemos comparar nuestra historia personal de vida con el verso 66 del libro de Juan. Desde entonces, desde ese momento de crisis, en ese momento donde hay que asumir postura, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que entonces Jesús le preguntó: ¿también ustedes quieren marcharse? Hay una pregunta importante en torno a las cuales podemos decir que se girará, ¿verdad?, esta reflexión bíblica. Y la primera pregunta es: ¿somos nosotros flexibles? ¿Somos maleables nosotros en las manos de Dios? ¿Realmente nos asiremos, nos agarraremos firmemente de Dios y confiaremos en Él durante los procesos que estamos viviendo para obtener sabiduría y dirección del Señor? ¿O insistiremos constantemente en hacer simplemente nuestra voluntad? En ocasiones nosotros preferimos hacer lo que es correcto para nosotros porque no conlleva en sí mismo un sacrificio. A veces las palabras de Jesús son fuertes y son directas, y esas palabras de Jesús fuertes y directas son las que nos provocan en ocasiones querer darnos la vuelta y evitar esa mirada profunda y examinadora de Jesús. Cuando las palabras del Señor son tan serias, nosotros queremos pararnos de lado y tratar de evitar que Él mire nuestra alma. En ocasiones la confrontación llega y quebranta tan profundamente nuestro ser, que es entonces cuando usted y yo podemos distinguir si somos verdaderamente sus discípulos. Segunda de Corintios 5:17, puede buscar también la palabra del Señor. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Ciertamente la palabra de Dios nos hace conocer que Jesús recibió muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños. Jesús recibió mucha gente durante su trayecto y su ministerio, pero Jesús no los dejó como los encontró. Si Jesús ha visitado tu casa, tu vida tiene que ser diferente.
mi vida tiene que ser diferente. Y lo mismo ocurre precisamente con cada uno de nosotros. Cuando usted y yo podemos decir, fui impactado, choqué con el poder de Jesús, realmente comenzamos a experimentar un toque y una transformación en nuestra vida. La gracia y la misericordia de Dios son los que están constantemente esperándonos diariamente y nos recibe uno a uno. El trato de Dios es tan individual, es personalizado. Por eso es necesario preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga para agradarte? Más que preguntarnos qué debe hacer el otro, ¿qué tengo que hacer yo para agradarte? Realmente la gracia de Dios es poderosa porque nos cambia, nos transforma y redirige cada uno de nuestros pasos. Si confesamos haber encontrado a Jesús en el trayecto de nuestras vidas, pero no hay una diferencia en nuestra actitud, no hay una diferencia en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar, entonces necesitamos volver a examinar cuál es nuestra visión de esa fe salvadora. Tenemos que comenzar a autoevaluarnos y preguntarle al Señor qué es lo que está pasando, porque no hay un cambio en mí. Y he confesado constantemente que tú estás en mi vida. He confesado constantemente que tú estás en mi hogar. Pero ¿qué pasa? Que yo siento que no perdono. ¿Qué pasa? Que yo siento que aún odio. ¿Qué pasa? Porque yo sigo sintiéndome exactamente igual. Es momento de autoevaluarnos. Note lo que dice Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. Esa carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que lo encuentran. Cuando nos detenemos en estos versos de la palabra del Señor, podemos decir que la gracia de Jesús es la puerta angosta. Esa gracia que tú y yo hemos experimentado es la puerta angosta. Es la única puerta de salvación. La carretera ancha, ese camino, esa puerta espaciosa, en nuestro trayecto de vida toma muchas formas. Y a veces somos muy dados a acusar a otros de que se perderán, porque usted y yo somos los que le ponemos numeritos, ¿verdad? Los rangos a las faltas o a los pecados. Pero fíjese, esa puerta ancha que nos puede llevar a la perdición, dijimos que puede tomar diferentes formas. Puede ser el budismo, claro que sí. Puede ser la nueva era. Puede ser esas nuevas filosofías que tratan de cambiar y convertir nuestras mentes en una mente con poco estilo moral de vida. Esa puerta ancha pueden ser las revelaciones sin fundamento sobre un supuesto nuevo evangelio. Esa puerta ancha puede ser los rituales religiosos, la religiosidad que en ocasiones es la que nos arropa, la vanagloria, la dejadez espiritual, la falta de amor al prójimo, una vida ligera, una vida vana, sin esencia de Dios, igual puede ser el camino a nuestra perdición. Por eso debemos concentrarnos en cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y precisamente el propósito de Dios es poder moldearnos a la imagen de su Hijo. Y cuando Dios nos moldea, nos transforma y ya no somos lo que éramos. No es que Dios quita tu personalidad, no es que Dios hace un lavado a tu cerebro, es que Dios te moldea al carácter de un hijo e hija del Señor. Realmente dentro de ese propósito de Dios, no solamente para moldearnos, sino para rescatarnos de una condenación eterna. Convertirnos en luz, ya que bien lo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 5:14. Vosotros sois ¿qué? Vosotros sois luz. Usted está aquí, puede adorar al Señor.
Si nosotros realmente no somos cambiados por el Señor, si nosotros realmente no somos cambiados, Dios no puede utilizarnos para cambiar nuestra cultura. Y nos quejamos de nuestra cultura, nos quejamos de esta generación, nos quejamos de las cosas que siguen siendo completamente ajenas a lo que es la voluntad del Señor. Pero si yo no soy luz, si yo no permito que haya transformación en mi vida, si yo no reacciono a la confrontación del Señor, yo no puedo ser un agente de cambio en una cultura y en una generación que va de picada a la perdición. No seremos brechas, no podríamos ser facilitadores en la vida del hombre y la mujer que necesita un poco de misericordia para llegar al Señor. No pudiésemos ser entonces aquel ejemplo que otros seguirán para ser tocados y transformados por Dios. Nosotros necesitamos una completa y verdadera transformación para ser verdaderos discípulos del Señor. El autor Glenn Berthew escribió en su libro una de las citas que yo considero quizás favoritas. Él cita que Jesús nunca alteró su mensaje para que le acomodara a su audiencia. Y parece así como un poquito antipática la cita. Quizás me identifico por eso con él. Jesús nunca alteró su mensaje para que le acomodara a su audiencia. ¿Sabes por qué? Porque a él sí le importaba que la gente conectara con su corazón. Usted y yo no nos podemos amoldar a los tiempos. Usted y yo no nos podemos amoldar a las circunstancias. Si fuera así, posiblemente el templo estuviese vacío. ¿Cuántos no tenemos problemas? ¿Cuántos no tenemos situaciones en donde hacen que nuestro corazón se sienta desalentado? Pero ni usted ni yo, como discípulos del Señor, podemos amoldarnos a la circunstancia. Y nuestra adoración y servicio y compromiso al Señor no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor. Jesús quería que la audiencia, que la gente, que el hombre, que la mujer, que el niño, que el joven conectara con su corazón. Así que entonces, cuando eso ocurría, habían transformaciones y cambios permanentes. Y eso es lo que busca el Señor en nosotros. No que empecemos a correr a lo loco, simplemente que caminemos al paso de Dios y que nuestra transformación, aunque lenta, sea permanente. Si nos detenemos por un momento en las preguntas que mencionamos hace un rato, ¿soy flexible? ¿Soy maleable en las manos de Dios? ¿Realmente me estoy agarrando del Señor y confiando en Él para que su propósito se haga real en mi vida? ¿Estoy yo haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios? Es aquí entonces cuando nosotros entendemos que emprendimos este camino en algún momento de la historia de nuestra vida y lo hicimos con euforia. Avanzamos con toda la alegría, con toda la emoción, como si nos lanzáramos a la aventura más extraordinaria de nuestras vidas. De hecho, la decisión de seguir a Jesús es la decisión más importante que tú puedas tomar. La segunda es con quién te cases, ¿sabes? Así que tengamos consideración de nuestros jóvenes siempre. Pero en esa primera decisión más importante de nuestras vidas, que es seguir a Jesús, a veces iniciamos el proceso como si estuviésemos en la fila en Disney para subirnos a esa gran montaña rusa. Y subimos con tanta euforia que valió la pena las 3 horas de fila. Pero cuando yo olvido que toda aventura implica riesgos, que implica sacrificios y que implica peligros, justo cuando es mi turno, me voy a quitar. Yo he hecho eso en Disney. Tratemos de que no hagamos eso en nuestro compromiso con el Señor. Es bueno la euforia y la emoción. Es bueno pensar que se nos paran los pelos de la emoción. Pero es importante y mucho mejor hacer las cosas en el momento de Dios, para que no solo sea emoción, euforia, sino que sea compromiso y que sea para siempre. Amada iglesia, hay algo que tenemos que entender.
Y es que tarde o temprano, la voluntad de Dios te llevará a lugares que jamás pensaste ir. Y eso dalo por hecho. Tarde o temprano, ese camino angosto, el camino de Dios, te llevará a lugares que jamás pensaste ir. Y tienes que contar con ello, y te soy enfática, porque muchas veces olvidamos que el plan de Dios para nosotros es mucho, mucho más alto de lo que tú y yo podamos soñar. Él nos pide que hagamos frente a las situaciones, aunque siempre es más fácil correr, siempre es más fácil huir y salir de la fila antes de tirarnos, ¿verdad?, por esa aventura espectacular. Pero Él requiere que hagamos unas cuantas cosas, no porque con eso nos va a amar más o nos va a amar menos. Es que hay un momento en nuestra vida en que necesitamos rendirnos realmente a Dios. Y si podemos decir que son requisitos, pues uno de ellos es perdonar. Y fíjese, perdonar es importante aun cuando esa persona a la que debes perdonar no le haya interesado para nada haberte ofendido. Perdonar aun cuando sabes que en 2 días te va a volver a ofender. Eso verdaderamente es amar. Es importante nosotros comprender que Él permitirá que a nuestras vidas lleguen momentos de luz, lleguen momentos de gloria, llegan momentos en donde usted dice: yo soy más que bendecido. Pero igual hay momentos de dolor y de aflicción. Hay momentos de oscuridad, y es entonces cuando debemos preguntarnos: ¿qué voy a hacer en ese momento? Dios te ha llamado a hacer luz, así que aunque estés en el valle de sombra de muerte, tú podrás ver la senda por la cual debes caminar. Si no soy luz, la oscuridad me arropará. Si no soy luz, es muy probable que mi pie tropiece una y otra vez. Si no soy luz, cuando llegue el momento de dificultad, es muy probable que me rinda y me quite aún con todo el entusiasmo con el que comencé. ¿De qué manera vamos a ser adiestrados para la batalla? ¿De qué manera voy a comprometerme para luchar cuando me corresponda hacerlo? Todo eso es necesario que ocurra cuando somos capacitados, no solamente a solas en tu devocional diario con Dios, capacitarnos en el estudio de la palabra, capacitarnos y escuchar la adoración, ser partícipes del servicio, son parte de las herramientas que permitirá que usted y yo nos formemos como hombres y mujeres, como niños y jóvenes, completamente llenos de la unción del Señor. Y entonces seremos discípulos que le seguirán y no le abandonarán cuando la palabra sea difícil. Una de las lecciones más importantes que aprendemos en nuestro caminar es que los propósitos de Dios, y lo mencioné hace un momento, son más altos y más grandes que los nuestros. Si no, ve a Isaías. Isaías 55, los versos 8 al 9, es uno de los versos hermosos que leemos y leemos, pero a veces olvidamos que son parte de nuestra responsabilidad. Responsabilidad de creer que porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que entonces, cuando yo entiendo que el pensamiento y la voluntad de Dios superan mis expectativas, ya yo tengo que dejar de pedirle al Señor que baile a mi ritmo. Yo tengo que dejar de hacer esos trueques con Dios para que Él se amolde a mi carácter, para que Él se amolde a mi necesidad, para que Él se amolde a nuestro estilo de vida. Mejor asumamos el reto verdadero de ser seguidores que creen y viven por Jesús. Asumamos la postura correcta, aunque estemos en el supuesto grupo de las minorías. Jesús lo entregó todo en la cruz, así que merece que usted y yo le entreguemos toda nuestra adoración.
Merece que le entreguemos todo lo que tengamos, aun cuando nuestras fuerzas sean mínimas. Si entregas todo, recibirás bendición. Lucas 6:46 cita: así que ¿por qué sigues llamándome Señor, Señor, cuando no haces lo que te digo? Si ya el Señor nos ha dado instrucciones, si el Señor ha trabajado con nuestras vidas, entonces ¿por qué seguir negándonos a hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado? ¿Será por orgullo personal? ¿Será por algún estilo de vida que no queremos abandonar? ¿Será porque me siento más cómodo mostrándome ante otros como una víctima? ¿Por qué sigues llamándome Señor, Señor, cuando no haces lo que te digo? Amados, no estamos en tiempos de vivir como nos place. Eso es fácil y eso lo hace todo el mundo. Vivir como queremos, vivir la vida en un estilo completamente cómodo, no es el estilo de vida del que nos hablaba Jesús. Jesús nos hablaba de un estilo de vida donde había renovación de todo nuestro ser. Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea perseverado e irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Es probable que en esta mañana tú planificaras escuchar una reflexión más ligera. Es posible que, dada la circunstancia que estás viviendo, quizás ya veníamos con la visión de que Dios nos iba a hablar así muy sweet y delicado, como Él sabe hacerlo, y posiblemente que nos iba a decir todo está bien. Pero hay momentos en nuestra vida en que necesitamos escuchar la palabra dura y la palabra de confrontación directa del Señor. Precisamente cuando eso ocurre y yo entiendo que necesito de Dios, puedo decir tal como contestó Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No importa si nuestra alma está siendo tocada o quebrantada, no tengo a dónde escaparme, no tengo a dónde huir de tu llamado, porque es que solo en ti hay palabras de vida eterna. Algunas personas han asistido por años a los templos y esperan semanalmente una palabra que solamente aplauda o pase la mano a malos hábitos, esas malas costumbres que nosotros nos aferramos en llevar. Y cuando de repente el Señor te dice: yo quiero un cambio, nos negamos. Cuando de repente el Señor nos invita a ya soltar la changuería, nosotros entonces consideramos que Dios está siendo muy fuerte con nosotros. Pero cuando yo realmente reflexiono en que su gracia y su misericordia es un regalo para mi vida, yo tengo que tomar alguna decisión. Si no conozco a Jesús, rendirme a sus pies. Y si lo conozco, rendirme por segunda ocasión. Rendirnos al Señor no es si llevo muchos años sirviendo al Señor, si llevo pocos o si es la primera vez. Rendirme al Señor implica reconocer que humanamente solo yo no puedo lograrlo y que necesito que el Señor haga de mi vida su voluntad. Realmente no importa el tiempo, nosotros necesitamos ser transformados, y sin importar lo que consideramos experiencia en el Evangelio, nada de eso garantiza mi salvación. Es bien importante yo comenzar a cambiar la religiosidad por la devoción. Es importante transformar esa religiosidad por real entusiasmo y compromiso. Aún podemos y queremos ser flexibles en las manos del alfarero. Aún en este momento de diálogo con el Señor, quiero rendirme en sus manos. Dice Isaías 64:8: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, y nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos obras de tus manos. Cuando usted y yo damos el paso
de ir a la rueda del alfarero es cuando ya yo entendí que no basta solo con ser un seguidor. Cuando yo voy a la mesa del alfarero y dejo que el Señor haga conmigo cosas grandes, es posible que duele el proceso de quebrantamiento, porque una vasija no debe tener imperfección. Tenemos que dejarnos moldear para convertirnos en ese vaso de honra que el Señor ha visto en ti. Tenemos que dejarnos transformar para ser ese vaso de honra que el Señor hace tiempo te dijo que te convertiría. Porque para que esto se logre, yo necesito tener conocimiento de lo que Dios ha dicho que hará para mí. Cuando el alfarero coloca ese pedazo de barro, yo no tengo ningún problema en decirle al Señor, haz conmigo como haces con el barro. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos problema con decirle eso al Señor. Ahora, cuando el Señor comienza a hacer con nosotros lo que hace con el barro, es posible que digamos, yo quiero que saques tu mano de mi vida. Es posible que le digamos al Señor, yo quiero deslizarme de esta rueda y yo no quiero que ya hagas nada más. Porque implica un proceso y en ese proceso hay purificación. Note que cuando el alfarero coloca ese pedazo de barro en la rueda, necesita añadirle agua. Purificación. Necesita añadirle agua para hacerlo flexible y bastante suave, porque es que somos ásperos en ocasiones. Tenemos tantas costumbres y tantas imperfecciones que así como que nos vemos como reacios ante aquello que Dios quiere hacer. No obstante, por su amor y misericordia, Dios entonces comienza a vertir sobre nosotros esa agua, ese río de Espíritu Santo para hacernos flexibles, para hacernos fáciles al momento de moldear nuestra vida. Efesios 5, 26, 27 cita, para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ser santos no significa que tengamos alas o que seamos ahora los candidatos para señalar a otro. Ser santo implica que yo decidí separarme para el servicio de la casa del Señor. Ser santo significa yo darle gracias a Dios porque aunque el proceso de purificación conlleva sacrificios personales, el resultado será que convertirá nuestras vidas en vasos de honra. En la rueda, estar en la rueda implica estar literalmente cargados por el Señor. Estar en la rueda significa reconocer, segunda de Timoteo 3, versos 1 y 2 y versos 4 y 5. Estás en la rueda, pero estás consciente. Qué bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por sus bienes materiales. No considerarán nada sagrado. Imagínate el Señor hablando contigo mientras te está moldeando en la rueda, porque no te va a soltar para enseñarte. Te va a moldear y a la misma vez te va a capacitar. Algunos traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina el verso diciendo, aléjate de esa clase de personas. O sea que asumir una postura en este tiempo implica que tal vez te quedes con menos gente de la que andaba contigo. Asumir posturas como un hombre y una mujer de Dios puede significar que a tu respuesta, a tu exposición haya la respuesta de que muchos se alejen de ti. Pero hay algo bien importante y es que aunque muchos se alejen, usted y yo reconocemos que nosotros no tenemos a dónde ir, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Usted está convencido de que no hay a dónde ir?
solamente correr ante Jesús. Dice la palabra del Señor, y es bien importante que entendamos en Romanos 12:2, no te amoldes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando la palabra del Señor hace referencia al mundo o a lo mundano, es un concepto que se refiere al sistema de vida que rige la gente que no tiene a Dios. Usted y yo no nos podemos amoldar a ese sistema de vida. Es necesario seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Seguir a Jesús posiblemente te cueste tu orgullo, no importa. Dice la palabra del Señor, oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Y cuando yo reconozco que hay faltas en mí y doblego y entrego mi orgullo, lo entrego para seguir a Jesús. Seguir a Jesús, cueste lo que cueste, aun cuando lo que cueste sea nuestra comodidad. La palabra del Señor hace analogías interesantes y nos compara con siervos, con atletas, con labradores, con soldados. Así que nosotros necesitamos elegir ser eficaces antes que ser acomodados en el servicio del Señor. Seguir a Jesús, cueste lo que cueste, y puede que cueste algunos de nuestros malos hábitos. Es por eso que ahora tomamos decisiones diferentes, y las decisiones las tomamos estando sostenidos de la mano de Jesús, porque Él reconocerá en nuestra vida la imperfección, nos llevará nuevamente a moldearnos como el barro, y seguiremos entonces siendo siervos y siervas dirigidos por el Señor. Seguir a Jesús nos cueste aún nuestra reputación. Ya no vivimos para agradar a todos. Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Amado, Jesús estaba convencido que seguirle implicaba pagar un alto precio. Pero no hay más alto precio que el que pagó Jesús por usted y por mí en la cruz. Así que a modo de conclusión, nosotros simplemente nos corresponde comprender que el Señor nos ha llamado no solo para ser seguidores, sino para tener en el Señor la suficiente certeza de que algo grande pasará en nuestras vidas. Y termino con el verso de la palabra del Señor en Marcos 16:15. Hay encomienda para cada uno de nosotros que hemos decidido no amoldarnos a este mundo. Hay una encomienda para cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a Jesús, porque solo en Él encontramos palabra de vida. La encomienda del Señor para nosotros es simple, es sencilla, pero es necesaria. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia de salvación. Yo te invito a estar de pie en esta preciosa hora, en donde nosotros podemos dar gracias al Señor, porque reconocemos que solo en Él hay palabra de vida. Mientras adoramos al Señor, si usted necesita la oración, si usted quiere entregar su vida al Señor, estamos en el lugar y en el tiempo correcto. Adoramos al Señor. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia,
Señor por habernos bendecido con su palabra. Meditaba yo y digo, wow, ¿cuántos de los que están aquí en esta mañana se sienten haber sido llamados por Jesús? ¿Y cuántos de los que están aquí esta mañana también han tenido su momento donde han estado como los discípulos, cavilando entre dos pensamientos? Porque la presión de la vida, las dificultades, el dolor. Hablaba yo con una hermana esta mañana y dije, estos no son, ¿sabes? A veces creemos que inmediatamente que nos suceden ciertas cosas, porque todo va bien y de momento todo viene y creemos que todo es un ataque del diablo y el pobre diablo lo paga todo. No. Son cosas que en nuestra vida cotidiana nunca van a dejar de estar. Nuestros hijos se van a enfermar, nosotros mismos nos vamos a enfermar, el carro se nos va a dañar, los familiares van a tener problemas y quizás tú eres la única o el único que puede socorrerlo, ayudarlo. Esas cosas son cotidianas y van a venir. Y en esos momentos donde los discípulos recibieron una palabra dura, porque Jesús empezó a decirle, esto es lo que cuesta seguirnos. De esta manera es que yo me presento. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, que no coma mi cuerpo y mi sangre, beba mi sangre, no puede ser apto. Y ellos encontraron esa palabra bien dura. Y muchos se fueron y dijeron, no podemos seguir, esto está muy duro. Pero ¿sabes qué? Que hoy tú debes de alabar al Señor en esta mañana. Porque a ti Jesús te ha llamado y a pesar de tus luchas, a pesar de tus pérdidas, a pesar de tu sufrimiento, a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida, tú le has dicho al Señor, yo no me voy a ningún lado porque solamente en ti hay palabra de vida eterna. Yo sigo contigo. ¿Cuántos dicen así? ¿Cuántos levantan tu mano? Dicen, Señor, yo sigo contigo. A pesar de mi dolor, a pesar de mis lágrimas, a pesar de todas las cosas que he tenido que pasar, de atravesar, a pesar de que tengo tantas preguntas, yo quiero que tú cierres tus ojitos en esta mañana y que tú puedas decirle, Señor, a pesar de que tengo muchas preguntas, el por qué viene a verme, o el por qué a mí viene a verme, viene a visitarme, pero bien fuerte, bien fuerte. Quizá en esta mañana puedas ser sincero y sincera y decirle, Señor, he llegado a pensar hasta abandonarte, pero en esta mañana soy sincera, soy sincero contigo. He pensado y tú lo sabes, no te lo puedo negar, pero no he podido, Señor. No he podido, hay algo aquí dentro de mí, hay algo dentro de mí que no me deja abandonarte, Jesús. Hay algo aquí en mi corazón, en lo profundo, que me dice, yo te he llamado con un propósito. Aleluya, Señor. Tú me has llamado con un propósito. Hay algo en mí que no me deja irme. Que he tratado de irme, pero no he podido porque es que siento tu llamado. Señor Jesús, yo me sincero contigo en esta mañana para decirte. Y han pasado muchas cosas en mi vida. Oh Señor, miro mi hogar y no es lo que quiero ver. Miro mi matrimonio y no es lo que yo quiero ver. Miro mi propia vida y aún me encuentro débil y fallo y tropiezo y resbalo. Y a veces vienen voces, quizás el mismo enemigo, quizás las mismas voces mías, diciéndome, ¿para qué seguir en el camino con el Señor? ¿Para qué seguir siguiendo a Jesús? Y eso me ha tentado a abandonarte, Jesús. Pero qué bueno que todavía sigo en tu caminar. Qué bueno que todavía sigo contigo. Aleluya, aleluya. Hoy puedo decir como los discípulos, ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Quién me podrá socorrer si solamente
mañana yo sé que hay gente aquí que en muchas de sus vicisitudes y problemas han mirado alrededor y se han visto solos. Quizás allá en la habitación de tu hogar, en lo más profundo de tu corazón, te estás sintiendo sola y solo en esta mañana. Pero yo te voy a decir algo de parte del Señor. Aunque creas que todos te hayan abandonado, aunque la sensación que estás sintiendo en lo profundo de tu ser y de tu corazón es sensación de soledad, tienes que saber algo en esta mañana. Que es mentira del diablo que estás sola, que es mentira del diablo que estás solo. Jesús está a tu lado, Jesús está contigo, Jesús camina contigo, Jesús tiene un abrazo para ti, Jesús tiene la fuerza que tú necesitas en esta mañana. Él te levanta las manos, Él te abraza, aleluya, con ese abrazo que tú necesitas. Porque a pesar de tus problemas, y que puedes reconocer que en parte te has alejado de su presencia, debes de alegrarte en esta mañana y darle gracias al Señor, porque Él sigue a tu lado, Él sigue a tu lado, Él está ahí para socorrerte, Él está ahí para levantarte, Él está ahí para abrazarte, Él está ahí para comprenderte, aleluya. Y déjame decirte algo en esta mañana: si tú miras a tu alrededor y no ves a nadie, y el único que ves es a Jesús, tú lo tienes todo, tú tienes todo en tu vida, porque Jesús es todo para la vida de nosotros, Jesús es todo para la vida del creyente, Jesús es todo para tu vida. Si alrededor no ves a nadie y ves a Jesús, lo tienes todo, porque Él lo llena todo, Él es la fuente de vida, aleluya, Él es palabra de vida para tu vida en esta mañana. Así que si esta mañana es una mañana que todavía tenemos tiempo para que tú necesitas ese toque, esa oración que ministremos, que Xiomara, que la pastora, que este servidor te ministremos antes de que me vaya de vacaciones. Vamos a orar por ti. Si tú no has decidido entregar tu vida al Señor, esto es una buena mañana para entregar tu vida al Señor. Hablaba el Señor a mi corazón los otros días. Se fueron para la gira y me quedé aquí, porque necesitaba meditar, separarme con el Señor un ratito.